Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 106. Petirwa Elish permanecía encubierta, con la mirada fija en el horizonte. La niebla marina se disipaba, y la proa del Juneflower surcaba las aguas gris verdosas con firmeza. Al emerger una línea irregular de crestas rocosas de la niebla que se disipaba, apareció la colosal figura del titán de Braavos. El titán se alzaba a horcajadas sobre la entrada de la laguna, con sus enormes piernas de piedra plantadas a ambos lados de la abertura rocosa. La parte inferior de su cuerpo, envuelta en una falda de guerra de bronce verdoso, parecía tallada directamente del mismo granito negro que el arrecife que se extendía bajo él. Una coraza de bronce relucía sobre su torso. Sobre su cabeza, un medio yelmo coronado de bronce realzaba su imponente presencia. Su cabello, confeccionado con gruesas cuerdas de cáñamo verde, caía en cascada por su espalda, mientras sus ojos cavernosos ardían con fuego. Una enorme mano se aferraba a la cresta del acantilado izquierdo, aferrándose a una roca. El otro brazo se extendía hacia el cielo, aferrando la empuñadura de una espada rota. El titán de Braavos era, sin duda, la estatua humanoide más grande del mundo conocido. Incluso sin sus capacidades defensivas, seguía siendo una vista impresionante. Pero Petir solo le dirigió una mirada pasajera. Lo había visto antes. Su bisabuelo había sido mercenario Braavosi, aunque su hijo, el abuelo de Petir, había jurado lealtad a la casa Bray y se había convertido en caballero. Así fue como la casa Balish llegó a Poniente. Cuando a su abuelo le fue otorgado el título de caballero, eligió la cabeza del titán como sello familiar, un guiño a sus raíces Braavosi. Ironía. Si el anciano realmente admiraba tanto al titán, ¿por qué no le había transmitido algo de su fuerza? En cambio, Petir heredó una complexión enjuta, una altura insignificante y un apodo burlón que lo acompañaría toda la vida. Meñique. La primera persona que lo llamó así fue Catelyn Tully. Aún recordaba el sonido de su voz al pronunciarlo. Suave, burlona, y completamente ajena a la herida que le dejó. La había adorado entonces. La adoraba todavía. Ese nombre podría haber sido un insulto para cualquier otra persona. Para ella, había sido un regalo. Petir meneó la cabeza, tratando de alejar el recuerdo. Sabía que no debía vivir en el pasado. Lo que lo atormentaba ahora no era la chica que nunca lo amó, sino la mano invisible que había destrozado sus planes. Si el llamado testimonio final había sido el martillo que aplastó sus ambiciones, entonces había alguien detrás de ese martillo, alguien que había seguido cada uno de sus movimientos y expuesto sus planes en el momento más crítico. Un enemigo oculto. Invisible. Desconocido. Y mucho más peligroso que cualquier otro en el juego. Sí, Jon Arryn había muerto a manos de él, pero no como se había planeado originalmente. El plan de Petir había sido elegante en su simplicidad. Manipular a Cersei para que envenenara a Jon Arryn. Una vez muerto el Señor del Valle, podría sembrar la discordia entre los Lannister y los Stark mientras permanecía a salvo en las sombras. Pero Cersei, a pesar de toda su crueldad, dudó. Ella dudó y dudó hasta que Jon Arryn estuvo listo para actuar, listo para confrontar a Robert con la verdad sobre la paternidad de sus hijos y hacer que arrestaran a ella y a Jaime. Ante ese desastre inminente, Petir se vio obligado a activar su plan de respaldo. Convenció a Lysa Arryn de envenenar a su propio marido. Fue muy fácil, la verdad. Lysa era una tonta. Creyó cada mentira que le susurró al oído, creyó que estaba protegiendo a su hijo. Con Jon muerto, las piezas del rompecabezas de Petir comenzaron a encajar. Eddard Stark había llegado a desembarco del rey con sus justos ideales norteños. Un caballero menor se convirtió en el siguiente peón. Una figura prescindible que Petir había maniobrado para posicionarse.
Primero, convenció a Robert para que nombrara caballero al joven por su leal servicio. Después, se encargó de que el caballero ganara una pequeña fortuna, suficiente para comprarse una armadura y participar en el torneo. Y entonces llegó el paso crucial: susurrarle a Cersei sospechas cuidadosamente seleccionadas. Funcionó a la perfección. Cersei, siempre la leona paranoica, temía que hubiera aprendido demasiado. Ella ordenó a Gregor Clegane que se ocupara del hombre. Una montaña aplastó una hormiga. El asesinato llevaba el inconfundible sello de la casa Lannister. Tal como Petyr lo había planeado. Pero luego llegó esa maldita carta. El llamado testimonio. La mera existencia de esas palabras deshizo todo lo que había construido. La escritura no era del caballero. Petyr estaba seguro de ello. El hombre ni siquiera había estado cerca de Lysa Arryn, y mucho menos se había enterado de la conspiración. Alguien había inventado la nota y había calculado perfectamente su lanzamiento. ¿Oms? ¿Varys? Quizás. La araña era la única con el alcance y la astucia para orquestar algo así. Pero si Varys hubiera sabido la verdad, ¿por qué no actuar antes? ¿Por qué no evitar la muerte de Jon Arryn desde el principio? No. Varys tenía sus secretos, pero esto no parecía obra suya. El eunuco podía maquinar y manipular, pero no dejaba a sus enemigos desprevenidos. Petyr había estudiado el estilo de su rival durante años. Varys siempre te dejaba vislumbrar un rincón de la red, lo justo para saber que te habían pillado. ¿Quién más entonces? ¿El tonto de Stark? Eddard no tenía la sutileza. ¿La reina? No podría ser más astuta que un pez. ¿Renly? Un diletante. ¿Stannis? Demasiado directo. Si hubiera sabido de la participación de Petyr, lo habría arrestado inmediatamente. Petyr se frotó las sienes. Su mente seguía dando vueltas en el mismo terreno árido. Si Varys no lo hubiera hecho, y ninguno de los sospechosos habituales tenía la capacidad para hacerlo, ¿quién diablos lo habría hecho? El titán ahora se acercaba más, sus ojos ardientes lo miraban fijamente como acusaciones gemelas. Petyr apretó la mandíbula. El valle había sido su refugio, un refugio al que refugiarse si las cosas salían mal. Pero con la alianza de los justos en abierta rebelión, esa opción desapareció. Necesitaba un nuevo plan. El Juneflower se deslizó más allá de las piernas del titán y entró en el puerto. Braavos fue su último refugio. Allí, oculto a los ojos de Poniente, Petyr Baelish tenía la intención de vender su último activo secreto. El oro le bastaría para vivir cómodamente el resto de su vida, siempre y cuando se librara de los guardias reales que lo seguían y desapareciera antes de que Robert Baratheon enviara a alguien tras él. Petyr Baelish permanecía de pie al borde de la cubierta, con la mirada fija en el horizonte. La brisa marina le alzaba la capa, y el barco bajo sus pies, el Juneflower, se deslizaba entre las olas gris verdosas con firme determinación. La niebla matutina se disipó a medida que el sol ascendía, revelando la cresta irregular de rocas que custodiaba la laguna de Braavos. Unos momentos después, el titán apareció a la vista. El titán de Braavos. Colosal, eterno, inquebrantable. El coloso de piedra se extendía a horcajadas sobre la estrecha entrada del puerto, con los pies anclados en dos peñascos de granito negro, como si mantuviera a raya al mar mismo. El tiempo y el viento habían oscurecido su curtida superficie, pero la falda de guerra de bronce que le ceñía la cintura aún brillaba tenuemente a la luz. Una enorme coraza le cubría el pecho, y un medio yelmo coronaba su cabeza, cuya cimera estaba adornada con un laurel esculpido. Verdes mechones de cabello de cáñamo caían sobre sus hombros como mechones empapados de algas. Sus ojos eran cuevas vacías con llamas ardiendo en sus profundidades. Una mano aferraba un afloramiento de piedra. La otra alzaba una espada rota hacia el cielo, como en un eterno desafío a las olas. El titán había vigilado Braavos durante siglos. Petyr lo había visto antes, más veces de las que podía recordar. Hoy en día, no evoca ningún asombro. Solo resentimiento. La mirada del titán se clavó en él mientras el Juneflower se acercaba al puerto. Petyr se apartó de la vista y se obligó a sí mismo a considerar sus próximos movimientos. Ya no era Meñique, el maestro de la moneda. Ya no era el astuto titiritero tras los hilos del trono de hierro. El juego había cambiado, el tablero estaba patas arriba. Pero el juego no ha terminado. Viserys Targaryen podría ser un candidato prometedor para su próxima apuesta.
El último heredero varón conocido de los Targaryen, un exiliado errante en esos. Pero los informes de inteligencia que Petyr había adquirido pintaban al rey mendigo como impulsivo y arrogante, un tonto convencido de su propio derecho divino. No. Esa opción era demasiado arriesgada. Quizás otro jugador, el Juneflower surcó las aguas del puerto, pasando bajo las piernas del titán. La luz del sol reflejó el brillo bronceado de la falda de guerra, cegando momentáneamente a Petyr. Parpadeó para alejar el resplandor y se giró para encarar a los dos guardias que lo respaldaban. Braavos nos da la bienvenida, dijo con una sonrisa encantadora, adoptando sin esfuerzo su personalidad habitual. Y deberíamos expresarle nuestra gratitud, ¿no crees? Los guardias intercambiaron miradas cautelosas. ¿Gratitud?, preguntó uno. Por supuesto. Petyr extendió las manos. Su Majestad se encargará de devolver el préstamo. Solo estamos aquí para asegurarlo. Mientras tanto, Braavos presume de una de las mejores hospitalidades del mundo. Su sonrisa se profundizó. Insisto. Invicto yo. Ambos han trabajado muy duro en este viaje. Un poco de vino, un poco de música. Quizás la compañía de algunos lugareños bondadosos. Capítulo 107. Fuera de la tienda, el sol brillaba con fuerza, proyectando su calor sobre el campamento de la coalición. Parecía un día cualquiera. Cuando Aegor se despertó con naturalidad, se vistió y salió de su tienda, sintió de inmediato que algo no iba bien. Después de observar sus alrededores por un momento, identificó rápidamente la fuente de la extraña atmósfera. Muchos soldados a su alrededor señalaban y susurraban mientras miraban hacia el cielo del este. Siguiendo su línea de visión, Aegor levantó la cabeza y entrecerró los ojos para protegerse del sol. Pronto, divisó lo que había captado la atención de todos. Bajo en el cielo oriental, un cometa flotaba silencioso junto al sol naciente. Su cola era larga y roja como la sangre, como un corte sangriento tallado en la piel azul del cielo, o un fragmento llameante arrancado del mismísimo sol. Un cometa rojo. La razón por la que no lo notó inmediatamente al salir de la tienda fue que el brillo del sol recién salido había oscurecido inicialmente la franja carmesí. Pero una vez visto, era imposible ignorarlo. Su vívido tono e intenso brillo se recortaban con crudeza contra el cielo, sin disminuir ni siquiera en presencia del sol. No pudo evitar preguntarse cómo se vería por la noche. Ese cometa podría brillar tan intensamente como la luna llena. Aegor sintió un escalofrío que lo recorrió, aunque no supo por qué. Se devanó los sesos, pero no pudo recordar ningún significado específico del cometa. Hacía demasiado tiempo que no leía Canción de Hielo y Fuego original, y los detalles se habían vuelto confusos. Recordaba vagamente que un cometa rojo había aparecido cuando Daenerys Targaryen incubó a sus 3 dragones. Pero ¿era el cometa consecuencia del nacimiento de los dragones y del resurgimiento de la magia, o su llegada había anunciado el regreso de la magia, permitiendo así la eclosión de los huevos? No tenía ni idea. No es que importara. Daenerys estaba lejos, fuera de su alcance. Se decía que, si uno viajaba a este mundo, debía encontrar y seducir a la mujer más hermosa que ofreciera. Pero tras experimentar la vida aquí en primera persona, Aegor se dio cuenta de lo poco prácticas que eran esas fantasías. La supervivencia dejaba poco espacio para las ideas románticas. Además, Tyrion Lannister probablemente se quedaría en Poniente para dedicarse a sus juegos de dinero, alterando el curso de los acontecimientos que Aegor recordaba. Sin el apoyo de la mente más aguda de los 7 reinos, ¿quién sabía si la reina dragón podría reclamar con éxito el trono de su familia? En cuanto a cuán hermosa o mágica podría ser esta reina profetizada, bueno, Aegor tendría que esperar y ver si sus caminos se cruzaban. Intentó apartar la idea de Daenerys, pero la imagen del cometa persistía en su mente. Respiró hondo y, instintivamente, comenzó a analizarlo con el razonamiento lógico de su antiguo mundo. Un cometa tan impactante, si seguía una trayectoria orbital alrededor del Sol, debería haberse hecho visible gradualmente con el tiempo. No debería haber aparecido tan repentinamente, ni ser visible a la luz del día con tanta claridad. Algo en él desafiaba las leyes naturales que él comprendía. Parecía tan cerca, peligrosamente cerca.
Si realmente estuviera cerca del planeta, su velocidad angular debería haberlo hecho surcar el cielo rápidamente en lugar de quedarse inmóvil como una cicatriz sangrienta. ¿Podría estar más lejos de lo que parecía? Quizás solo se veía tan vívidamente debido a su inmenso tamaño. Pero eso tampoco cuadraba. Un cuerpo celeste tan grande causaría perturbaciones gravitacionales notables, pero el mundo permaneció en calma e impasible. A menos que, fuera relativamente pequeño y compartiera una órbita casi paralela con el planeta, lo que daba la ilusión de quietud. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo había aparecido tan de repente? A Aegor le dolía la cabeza mientras las contradicciones se acumulaban. Después de un tiempo, decidió dejar de intentar comprenderlo. Este mundo a menudo desafiaba los principios que una vez consideró verdaderos. El cometa rojo era solo un misterio más en una tierra ya llena de magia, dragones y profecías. El conocimiento de otro mundo tenía sus límites aquí. Cuanto antes lo aceptara, mejor. En lugar de obsesionarse con las anomalías cósmicas, necesitaba concentrarse en sobrevivir a esta dura realidad y adaptarse a sus reglas desconocidas. Todos dicen que la aparición del maldito cometa es señal de que la puerta sangrienta caerá definitivamente. Informó Casey con entusiasmo, repitiendo los rumores que había oído en el campamento. Maldito cometa, puerta sangrienta, los labios de Aegor se curvaron en una leve sonrisa. La lógica tiene cierto atractivo. ¿Lo crees? ¿No es cierto? El chico dudó, claramente inclinado a decir que sí, pero, bajo la mirada penetrante del jefe de logística de la Guardia de la Noche, se corrigió rápidamente. O sea, no lo creo. Apuesto a que hay gente dentro de la puerta sangrienta susurrando lo mismo, diciendo que el cometa predice la derrota del rey Robert y el colapso de su coalición. Créelo o no, es tu decisión. Solo recuerda pensar por ti mismo. No importa a qué conclusión llegues, sea correcta o incorrecta, es mejor que seguir ciegamente a los demás. Oh, entiendo, respondió el niño, aunque Aegor dudaba que realmente hubiera asimilado la lección. Aegor asintió brevemente y no dijo nada más. Lo reconocieran o no los demás, se había convertido en un hombre influyente, y era natural y necesario guiar a quienes lo rodeaban. Al fin y al cabo, cuanto más capaces fueran sus subordinados, más sólida sería su posición y más prometedor su futuro. Ese día, las fuerzas de Martell fueron responsables del asalto a la puerta sangrienta. Tras una carga que causó bajas en ambos bandos, declararon concluidos los esfuerzos de asedio del día y se retiraron a su campamento para restablecer las posiciones defensivas. Se suele decir que uno no conoce sus límites hasta que se esfuerza al máximo. Un mes y medio después de dejar desembarco del rey, Aegor conoció a la mayoría de los caballeros y señores menores de los 6 reinos que habían respondido a la llamada del rey a la guerra. Entre ellos, 40 o 50 habían mostrado interés en las ofertas de bonos de la Guardia de la Noche. Incluso si solo la mitad hubiera cumplido con su parte e invertido solo 100 dragones de oro cada uno, eso equivaldría a miles de dragones de oro recaudados para la causa. Para cuando terminó de desayunar, el sol ya estaba más alto, pero el cometa carmesí seguía visible en el cielo oriental. Tras pasar un año en el Castillo Negro, Aegor se había acostumbrado a paisajes extraños e imponentes. Comparado con la inmensidad del muro, esta mancha de sangre en el cielo apenas parecía digna de mención, siempre y cuando no se desplomara y exterminara a la humanidad. La vida continuaba. Los asuntos que podía gestionar dentro del bando de la coalición estaban a punto de concluir. Ahora, Aegor simplemente esperaba que el Castillo Negro enviara un cuervo o un hermano de la guardia para relevarlo de su puesto temporal. Una vez que eso sucediera, podría regresar a desembarco del rey y continuar expandiendo las finanzas de la Guardia de la Noche. ¿El resultado de la guerra? Eso era asunto de Robert Baratheon, no de la Guardia. Con la carga de responsabilidad temporalmente liberada de sus hombros, Aegor se permitió disfrutar de un raro momento de ocio. Deambuló por el campamento sin rumbo, considerando a qué noble u oficial podría visitar, y alegrándose en silencio de que, pasara lo que pasara en el campo de batalla, nunca tendría que luchar. Más adelante, bajo un imponente estandarte que representaba un ciervo coronado en rojo y oro, un estruendo de vítores, gritos y el entrechocar del acero llenaba el aire. Cuando un ejército acampaba, los soldados necesitaban distracciones más allá de la bebida, el juego o la persecución de los seguidores del campamento.
Las competiciones proporcionaban ese entretenimiento. Los hombres se dividían en equipos, a menudo basados en la lealtad de sus señores, y celebraban todo tipo de competiciones. Justas, escaramuzas grupales, duelos uno contra uno. Los vencedores se ganaban la gloria con sus estandartes. Los perdedores buscaban venganza enviando contrincantes más fuertes. Casey disfrutó de cada competencia, pero después de ver algunas rondas, Aegor rápidamente perdió el interés. La destreza con las armas era, sin duda, un talento valioso. La mayoría de los hombres en el cuadrilátero eran mejores luchadores que él. Sin embargo, según su experiencia, quienes mejor nadaban solían ser los que se ahogaban. Cuanto más hábiles se volvían estos hombres con la espada y el escudo, más se acercaban al peligro y la muerte. Las ambiciones de Aegor estaban en otra parte. El suyo era un juego diferente, uno que influía en todo el reino desde la sombra. Si triunfaba, no solo moldearía el mundo, sino que también se mantendría alejado del peligro del campo de batalla. Justo cuando se preparaba para partir, el tono de los vítores de la multitud cambió, atrayendo su atención nuevamente a la competencia. «Belleza», gritó alguien. «Príncipe», resonó otra voz. Aegor entrecerró los ojos. Hablaban de Brienne de Tart luchando contra Oberyn Martell, la víbora roja. Capítulo 108. En esta guerra de contrainsurgencia, ¿cuántos personajes menores del mundo de hielo y fuego se habían reunido aquí en esta base de la coalición? Incontable. Debido a la escasez de tiempo y a su bajo estatus, Aegor no tuvo la oportunidad ni los medios para visitar y conocer a estos individuos uno por uno. Por no hablar de los dos renombrados guerreros, Oberyn Martell, la víbora roja, y Brienne de Tart, la bella, a quienes ni siquiera conocía. El primero era inaccesible debido a su alto estatus, mientras que el segundo probablemente fue pasado por alto porque su tienda era demasiado discreta. Ahora que los habían encontrado, era natural no dejar pasar la oportunidad. Aunque no pudieran conocerse, al menos reconocerse la próxima vez que se cruzaran valdría la pena. Con Casey, visiblemente emocionado, Aegor se abrió paso hacia el círculo de competición. Cientos de personas se habían reunido, formando una multitud compacta alrededor del círculo de competición. Le costó un gran esfuerzo abrirse paso hasta un punto desde donde pudiera ver la pelea con claridad. Hermoso. Belleza, acaba con él. Entre los vítores de los soldados circundantes, Aegor vio a los dos guerreros enzarzados en una batalla. Uno de ellos, mucho más alto, vestía una armadura azul de pies a cabeza, con los ojos ocultos. Frente a la figura acorazada, se encontraba un hombre de cabello y ojos negros que sostenía una lanza. Oberyn Martell, supuso. Comparado con su oponente, la víbora roja parecía casi desprotegida. Aparte de grebas, brazales, armadura de garganta, una falda de guerra y un casco sin protector facial, solo vestía cuero suave y seda lisa debajo de la armadura. La cota de malla, con capas de escamas de cobre pulido, apenas cubría una cuarta parte de su cuerpo. Aegor no conocía el sello de la casa Tart, pero por los gritos de la multitud, confirmó rápidamente que la oponente de la víbora roja era, en efecto, la bella, Brienne. Tras observar de cerca al caballero azul, no pudo evitar exclamar para sus adentros: «Dioses, qué alta es esta mujer». De pie ante Brienne, con armadura completa y gruesas botas de combate, Oberyn apenas le llegaba al pecho. Sin embargo, a pesar de su clara desventaja en altura y protección, la víbora roja ladeó la cabeza con una sonrisa juguetona, con un tono cargado de provocación. «Vamos, chica. Admito que eres la mujer más dura a la que me he enfrentado. No te vas a quedar sin fuerzas ya, ¿verdad?» Ante el aplauso y los vítores de la multitud, Brienne rugió y cargó de nuevo. La espada larga en sus manos brilló con una luz fría mientras atacaba a Oberyn con precisión despiadada. Aegor había servido como explorador durante más de un año y no desconocía por completo el manejo de la espada. Con un solo golpe, reconoció que las habilidades de Brienne estaban a la altura de su reputación. Su antiguo compañero de cuartel en el Castillo Negro, Gary, quien había blandido la espada durante 40 años, podría resistir algunos golpes contra ella. Pero si Aegor intentaba maniobras defensivas convencionales contra ese ataque feroz e implacable, sería derrotado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los soldados circundantes se burlaban, Oberyn esquivó ágilmente el golpe con un elegante giro.
Sin siquiera mirar atrás, clavó con naturalidad el mango de su lanza en la espalda baja de Brienne, acorazada, haciéndola tambalearse hacia adelante y casi chocar contra los espectadores. Brienne no tiene ninguna posibilidad contra él. Aegor lo comprendió enseguida. Si se hubiera deshecho de la armadura y hubiera confiado solo en su fuerza y velocidad, habría tenido una pequeña esperanza. Pero sin protección, la lanza de Oberyn aún daría en el blanco. En un duelo a vida o muerte, el resultado no cambiaría. Me rindo. Antes de que Aegor pudiera pensar más, la alta caballero arrojó su espada y se arrancó el yelmo con ambas manos. Tras anunciar su rendición, se giró y se abrió paso entre la multitud sin mirar atrás, haciendo caer a varios hombres que no lograron detenerla. ¿Eso es todo? Aegor permaneció en silencio, atónito. Rendirse tras un solo intercambio no parecía propio de una supuesta belleza. Tras un momento de confusión, la razón quedó clara. Brienne debió de haber luchado contra Oberyn durante bastante tiempo antes de la llegada de Aegor, soportando innumerables fintas y provocaciones humillantes. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de victoria y ante las incesantes provocaciones de la víbora roja, finalmente arrojó su espada y se marchó furiosa. El público abucheó, pero no había vergüenza en rendirse ante el príncipe de Dorne, quien era sin duda un guerrero excepcional. Al ver partir a la belleza, Oberyn Martell rió entre dientes y exclamó: «La lancha de Dorne es la mejor del mundo. ¿Alguien se atreve a desafiarla?». La multitud se quedó en silencio de inmediato. Muchos se miraron, empujándose e instándose a avanzar. Sin embargo, tras muchos empujones, nadie se atrevió a entrar en la arena. Aegor resopló con desdén. En este campamento de la coalición, aquellos capaces de igualar a Oberyn Martell estaban de pie junto a sus señores o vestidos con túnicas blancas, protegiendo al rey. Que alguien de la estatura de Oberyn diera un paso al frente y desafiara a los caballeros inferiores, parecía que se estaba aprovechando de ellos. Tras lograr su objetivo de vislumbrar tanto a la víbora roja como a la bella, Aegor estaba a punto de irse a ver si había otros nobles notables que mereciera la pena observar. Pero justo cuando se daba la vuelta, alguien lo agarró de la manga. «Espera. ¿No está aquí el asesino de caminantes blancos? Que se enfrente al príncipe. Veamos a la Guardia de la Noche en acción». Asesino de caminantes blancos. Asesino de caminantes blancos. El cántico se extendió como la pólvora. El ruido de la multitud se intensificó, mezclándose con gritos de Guardia de la Noche. Y jefe de logística. Antes de que Aegor pudiera reaccionar, varios soldados lo inmovilizaron. Apenas tuvo tiempo de resistirse antes de ser empujado a la arena. No era exagerado decir que Aegor se había convertido en una especie de celebridad. Las aventuras fantásticas de la Guardia de la Noche llevaban unas semanas en el mercado. Aunque sus ventas eran inferiores a las de las publicaciones más sensacionales publicadas por la misma época, había un límite en el tiempo que la gente podía dedicar a leer historias subidas de tono. Si bien muchos de los soldados de la coalición eran campesinos analfabetos, las fuerzas combinadas de los 6 reinos consiguieron una tasa de alfabetización mucho mayor que la de la mayoría de los demás lugares de Poniente o incluso del mundo. Allí, quizás una de cada 10 personas sabía leer, si no más. Y, por supuesto, incluso aquellos que no sabían leer podían disfrutar del cuento cuando sus compañeros alfabetizados lo leían en voz alta. Como uno de los primeros libros disponibles en el campamento, El viaje de la aventura destacó por su peculiar protagonista, un miembro de la Guardia de la Noche en lugar de un noble caballero, y su narrativa fresca y poco convencional. El boca a boca hizo el resto, difundiendo la historia por todas partes. Aegor esperaba inicialmente que el libro revelara al mundo que era un extranjero que se había visto obligado a unirse a la Guardia de la Noche debido a la barrera del idioma. Quería arrojar luz sobre las luchas de los hermanos negros contra los salvajes y los caminantes blancos, con la esperanza de mejorar la opinión mundial sobre la Guardia de la Noche. Pero la realidad rara vez coincide con las intenciones. Por razones que no podía comprender, los lectores parecían ignorar por completo el mensaje principal. En cambio, el detalle más popular de la historia se convirtió en el pasaje sobre su derrota de un caminante blanco en combate cuerpo a cuerpo en el Bosque Encantado. Esta sección, en gran medida cierta, irónicamente se convirtió en el punto focal de la popularidad del libro. ¿El resultado?
En lugar de mejorar la reputación de la Guardia de la Noche, el libro, sin querer, pintó a Aegor de fanfarrón. Su supuesta leyenda se extendió por todo el campamento, y no pocos oyentes añadieron comillas imaginarias al título de cazador de caminantes blancos. Una historia 99% inventada dejó en duda hasta el último detalle veraz. Aegor no sabía si reír o llorar. En el mundo moderno, podría haber considerado esto un caso clásico de desastre de relaciones públicas y de control narrativo deficiente. Por suerte, el libro nunca lo nombró explícitamente, y la portada incluso afirmaba que era pura ficción. La percepción negativa era irritante, pero la notoriedad y las ganancias seguían jugando a su favor. Había intentado consolarse con esa lógica. Pero ahora, empujado a la arena y enfrentándose a uno de los guerreros más grandes de los 7 reinos, Aegor se dio cuenta de que su supuesta fama se había convertido en un lastre. Capítulo 109. Así que eres el legendario asesino de caminantes blancos. Hace tiempo que he oído hablar de tu gran nombre. Oberyn hizo girar su lanza con soltura y la clavó firmemente en el suelo. Su mirada recorrió de arriba abajo a su nuevo oponente. Ah, parece que los rumores no son solo ficción. De verdad no eres de Poniente, ¿verdad? Vengo de un lugar llamado Tsena, al oeste del mar del atardecer. Como ya lo habían empujado a la arena, no tenía sentido dar media vuelta y volver a la multitud. Perder contra Oberyn no sería una vergüenza, pero no tener el coraje para enfrentarlo solo dañaría aún más la ya empañada reputación de la Guardia de la Noche. Pensando con rapidez, Aegor decidió dar el primer paso, al menos verbalmente. La habilidad de Dorne con la lanza es la mejor del mundo. No tengo nada que objetar. Pero ya que estoy aquí, me gustaría experimentarlo en persona. ¿Tienes una espada sin filo? Cuanto más ligera, mejor. ¿Una espada sin filo? Se burló de inmediato un soldado dorniense. Ja. Tendrías suerte con solo tocar el borde de la capa de mi príncipe. Oberyn, ya de mediana edad y con la impulsividad de la juventud a su lado, simplemente negó con la cabeza. Que el chico elija las armas y la armadura que mejor le convengan. Si no hay nada que le guste, puede mandar a buscar su propio equipo. No hay necesidad de preocuparse por una espada sin filo. Bueno, Aegor sí llevaba una espada, aunque para alguien con su escasa habilidad, no había mucha diferencia entre su propia arma y una espada de práctica estándar. Se encogió de hombros con autodesprecio. Su Alteza, quizá no lo sepa, pero la Guardia de la Noche lucha principalmente contra salvajes. En cuanto a destreza marcial, no se diferencian mucho de los granjeros comunes. El único verdadero desafío es su abrumadora mayoría. Cuanto más usas tu cerebro, más agudo se vuelve. Tras abandonar el muro y unirse a Tyrion en Desembarco del Rey, Aegor había cultivado el hábito de calentar sus músculos mentales a diario. Se había entrenado para no entrar en pánico ni quedarse paralizado ante situaciones inesperadas. De pie en ese círculo, en solo unos segundos surgieron en su mente varias estrategias potenciales. 1000 hermanos de la Guardia de la Noche deben defenderse de casi 200.000 salvajes más allá del muro. De media, son 200 enemigos para cada uno de nosotros. Exageró ligeramente las cifras. Casi todas las batallas que libramos son contra una fuerza abrumadora. Por eso nuestro entrenamiento se centra en el ataque sobre la defensa. Solo eliminando rápidamente al enemigo que tenemos delante podemos ayudar a nuestros camaradas o avanzar hacia el siguiente objetivo. Si dudamos, corremos el riesgo de ser rodeados. Técnicamente, eso no era del todo mentira. La mayoría de los salvajes huían al ver a los exploradores, a menos que les tendieran una emboscada. Más allá del muro, la Guardia de la Noche rara vez se molestaba en acercarse a las aldeas salvajes, a menos que representaran una amenaza directa. En realidad, el trueque ocasional por suministros no era insólito, aunque la gente común de los 7 reinos imaginaba un conflicto constante y sangriento. ¿Y? Oberyn ladeó la cabeza, intrigado. Sabía poco sobre la Guardia de la Noche. Después de todo, ningún miembro de la Casa Martell había sido exiliado jamás al muro. Así que, continuó Aegor con seriedad, nuestro estilo de combate es más instintivo, incluso salvaje. Siempre nos preparamos para la guerra de verdad, no para duelos civilizados. No luchamos por honor. Luchamos para matar. Su tono era serio, a pesar de las tonterías que salían de su boca. Por supuesto, la habilidad marcial de su Alteza es inigualable.
Usted no es un salvaje, y yo solo soy un oficial de logística. No me atrevería a presumir de mis habilidades con una espada de verdad. Me temo que si me pongo nervioso, podría lesionarme. Es difícil golpear a un hombre que te adula tan abiertamente. Aegor había suavizado deliberadamente su tono, admitiendo su inferioridad y apelando a la bondad de Oberyn. La víbora roja, que no guardaba ningún rencor particular contra la guardia de la noche, rió entre dientes y asintió. Muy bien. Tráele el hombre una espada sin filo. Con un movimiento de muñeca, Oberyn lanzó su lanza a un soldado que se encontraba al final de la multitud. El hombre regresó rápidamente con una lanza de práctica sin filo. Era una regla no escrita. Cuando un combatiente optaba por un arma sin filo, se esperaba que el otro hiciera lo mismo, un gesto de caballerosidad, incluso en vísperas de la guerra. Aunque el reino estaba en guerra, los hombres aquí todavía se adherían a ciertos códigos. Aegor aceptó la espada de práctica y rechazó la oferta de armadura protectora, optando en cambio por un pequeño escudo redondo lo suficientemente grande para proteger sus órganos vitales. Enfrentarse a un oponente tan ágil como Oberyn con una armadura pesada sería una locura. Su habilidad con la espada ya era mediocre. Añadir equipo engorroso solo empeoraría sus posibilidades. Además, Oberyn no era un bruto sanguinario. Como miembro de la élite gobernante de Dorne, no tenía motivos para dañar gravemente a un vigilante de la noche, especialmente en un duelo informal como este. De todos modos, si el príncipe realmente deseaba hacerle daño, la armadura no haría mucha diferencia. Aún así, era necesario ser cauteloso. Al insistir en el uso de armas contundentes y declarar su preferencia por el ataque sobre la defensa, Aegor esperaba provocar que Oberyn lo subestimara. Maestros como la víbora roja suelen mostrarse arrogantes frente a los aficionados. Si cree que no soy más que un novato demasiado entusiasta, quizá, solo quizá, deje una oportunidad. La Guardia de la Noche se entrena para la supervivencia, no para el espectáculo, dijo Aegor, apretando la empuñadura con más fuerza. Nuestro objetivo es matar, no luchar limpio. Tengo muchas ganas de ver la legendaria lancera de Dorne en acción. Por favor, no me des la lata. Las palabras fueron corteses, el tono humilde, pero por primera vez desde que lo empujaron a la arena, Aegor sintió una chispa de genuina resolución. Admite que eres un cobarde, utiliza tus mejores movimientos y luego encuentra el momento adecuado para perder o rendirte. Ese era todo el plan de Aegor. Parecía sencillo, pero ejecutarlo era mucho más difícil. Tras permanecer con la espada en alto solo unos segundos, Aegor se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo atacar. Oberyn estaba frente a él, relajado y despreocupado, girando su lanza como un aro dorado, como si actuara para niños. Desde fuera, su postura parecía estar llena de oportunidades, pero Aegor sabía que no era así. Cada movimiento era deliberado, cada hueco, una ilusión. Ya podía imaginárselo. En el momento en que se lanzara, el contraataque de Oberyn llegaría a la velocidad del rayo, dejándolo abatido como Brienne de Tarth minutos antes. Así se siente enfrentarse a un verdadero maestro, pensó Aegor. Tras menos de 10 segundos de enfrentarse a la víbora roja, se sentía como uno de esos villanos condenados de un cuento de artes marciales, un peón enfrentándose al héroe de la historia. Sus instintos le gritaban que cualquier ataque sería suicida, mientras que quedarse quieto solo prolongaba lo inevitable. Apretó el escudo con más fuerza mientras gotas de sudor le resbalaban por la espalda, a pesar del calor veraniego del valle. «Vamos, cazador de caminantes blancos», gritó una voz entre la multitud, alguien ansioso por ver sangre derramada, siempre y cuando no fuera la suya. «Demuéstrale a ese sureño lo que pueden hacer los norteños», añadió otro, claramente del norte. Los norteños siempre trataron a los hermanos vestidos de negro como si fueran suyos. «Deja de perder el tiempo y lucha de una vez», se quejó una tercera voz, delatando una completa ignorancia sobre el manejo de la espada. Solo los aficionados desestimaban los primeros momentos de un duelo como una simple pérdida de tiempo. Oberyn, mientras tanto, observaba a su oponente con ojo experto. Era evidente que el chico había recibido entrenamiento, nada extraordinario, pero tampoco se movía de un lado a otro. El príncipe se había enfrentado a mercenarios como él muchas veces. Aún así, había algo desconcertante en él. El acento, la ropa, ¿de dónde había dicho que era? Del oeste del mar del Ocaso.
Ojos limpios y penetrantes, los labios de Oberyn se curvaron en una sonrisa maliciosa. De repente se preguntó si este supuesto cazador de caminantes blancos sería tan aventurero en la cama como lo era en el campo de batalla. Abrió los brazos, dejando el pecho al descubierto en una fingida invitación. «Vamos», gritó en voz baja y serena. «Dispara tú primero». Aegor no tenía ni idea de la intriga personal del príncipe. Solo vio una oportunidad, una verdadera brecha que explotar. Si dudo ahora, se aburrirá y me castigará por ello. No estás aquí para ganar. Solo ataca y acaba con esto de una vez. Plantando su pie izquierdo en la tierra, Aegor se lanzó hacia adelante, levantando una pequeña nube de polvo a su paso. La espada que sostenía era más ligera de lo esperado, una elección afortunada del organizador del torneo. Su ropa negra hecha a medida, sin armadura ni cuero, no restringía sus movimientos en lo más mínimo. Se movía con una velocidad inesperada, su espada avanzando como un rayo. La expresión de Oberyn pasó de la diversión a la sorpresa. No había entrado en ese círculo solo por diversión. Esperaba que, al derrotar a unos cuantos caballeros de menor rango, pudiera provocar la venganza de uno de los Lannister. Ojalá Gregor Clegane se dejara ver, pensó con tristeza. Sin embargo, los Lannister en el campamento habían escaseado desde que comenzaron las luchas. En su lugar, enviaron al ring a este vigilante de la noche, un hombre desconocido con un acento peculiar y una velocidad sorprendente. Oberyn giró instintivamente. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente lo captara. La punta de la lanza se desvió hacia la espada que se aproximaba, interceptando la estocada con un golpe suave. Sus instintos le gritaron que contraatacara con un barrido a las piernas, un movimiento fácil y humillante, pero dudó. Capítulo 110. Aegor había llegado al sur desde el muro hacía apenas unos meses. Durante su tiempo libre en Desembarco del Rey, había mantenido un entrenamiento básico, a menudo entrenando con Arya durante horas. Su técnica no había mejorado mucho, pero su condición física, fuerza muscular, reflejos y resistencia se mantenían impecables. Ahora, cuando su primera estocada falló, se dio cuenta de que había ganado la apuesta. Inmediatamente cambió de agarre, bajó la muñeca y esquivó la punta de la lanza de Oberyn. Con toda la fuerza que pudo reunir, blandió su ligera espada de una mano en un arco rápido e inesperado. Oberyn giró su lanza en respuesta, dibujando un pequeño círculo en el aire para disolver el golpe antes de contraatacar con un golpe agudo. La lanza roma se disparó hacia el pecho de Aegor con una velocidad aterradora. Aunque carecía de una punta letal, el instinto le decía que le atravesaría el corazón. Reaccionó sin pensar, torciendo el torso y alzando el escudo justo a tiempo. La lanza impactó el escudo con una fuerza sorprendente, provocando una oleada de entumecimiento en su brazo. El príncipe ni siquiera había ejercido toda su fuerza. Aegor estaba seguro de ello. Aún así, no podía permitirse el lujo de dudar. Apretando los dientes, se acercó más y arremetió de nuevo. Lindo. La multitud estalló en vítores. Todos conocían el dicho: cuanto más larga, más fuerte. Una espada, por naturaleza, estaba en desventaja frente a una lanza. La única táctica viable era acortar la distancia. El audaz movimiento de Aegor, aunque más instintivo que estratégico, daba la impresión de haber obligado a Oberyn a acercarse, aparentemente consiguiendo la ventaja. Si Brienne aún hubiera estado allí, o si un verdadero maestro como Ser Barristan Selmy o Jaime Lannister hubiera estado observando, se habrían burlado de la ingenuidad del público. Habrían señalado que Oberyn le estaba siguiendo la corriente a su oponente. Los movimientos de Aegor estaban plagados de fallos, su técnica era tosca. Pero la víbora roja, en lugar de explotar estas debilidades, estaba atacando deliberadamente a Aegor en su punto más fuerte: la velocidad. Algunos podrían llamarlo temeridad. Otros, orgullo. Oberyn quería vencer a Aegor donde era más fuerte para demostrar que los lanceros de Dorne eran incomparables en todos los sentidos. Pin. Ban. Incluso Aegor tuvo dificultades para procesar lo que acababa de suceder. En un instante, estaba a punto de lanzar un ataque. Al siguiente, su escudo y su espada absorbieron simultáneamente poderosos golpes que lo hicieron tambalearse hacia atrás medio paso, justo fuera del alcance de la lanza. La multitud, felizmente ajena a la diferencia de habilidades, rugió de emoción. Creían presenciar un enfrentamiento entre maestros.
Aegor, en cambio, era dolorosamente consciente de lo desigual que era la lucha. Vamos, vigilante nocturno. Oberyn sonrió, extendiendo los brazos en una fingida invitación una vez más. A Aegor le dolía la cabeza por el veloz contraataque del príncipe. Su plan original había sido encontrar una excusa para rendirse tras unos cuantos movimientos, pero las bromas de Oberyn le sacaron de quicio. No puedo echarme atrás ahora, no tan pronto. Apretando los dientes, cargó de nuevo. Levantó el escudo horizontalmente para cubrirse el pecho y la espada por encima de la cabeza, corrió hacia adelante y asestó un potente tajo por encima de la cabeza. La última vez que había usado este movimiento fue contra los caminantes blancos. Era una táctica inadecuada contra un oponente con una lanza, pero Oberyn no parecía dispuesto a hacerle daño. Eso le dio a Aegor la confianza suficiente para atacar. «Bien», gritó Oberyn, esquivando ágilmente el golpe descendente. Al retroceder, la punta de su lanza desvió la hoja con desdén. Luego, con un movimiento de muñeca, empujó la lanza roma hacia la cara de Aegor, deteniéndose a escasos centímetros de su nariz antes de golpear nuevamente el escudo. Si esta lanza fuera real, ahora mismo tendría un agujero en el cráneo. La comprensión le provocó un escalofrío en la espalda a Aegor. Oberyn no se había limitado a esquivar y contraatacar. Lo había hecho con deliberada destreza, recordándole con naturalidad a su oponente lo fácil que era terminar la pelea si así lo deseaba. A pesar de superar sus habilidades habituales, Aegor estaba siendo superado por completo. ¿Su plan para fingir la derrota? Ridículo. Contra alguien tan hábil, ni siquiera podía perder de forma convincente. Cada vez que intentaba crear una oportunidad, la víbora roja lo neutralizaba con una facilidad humillante. Así es como se ve el verdadero dominio. Apretó la espada con más fuerza. Siempre había considerado la destreza marcial irrelevante comparada con el dinero, el estatus y la estrategia. Pero en ese momento, lo comprendió. La habilidad con la espada podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la supervivencia y la masacre. Necesito tomarme mi entrenamiento en serio. No necesito convertirme en un maestro, solo ser lo suficientemente bueno para defenderme. Los vítores de la multitud continuaron, ajenos a la epifanía interna de Aegor. Solo veían al intrépido vigilante de la noche presionando al príncipe de Dorne con ataques implacables. Celebraron su ferocidad y los elegantes contraataques de Oberyn sin comprender la enorme diferencia entre ambos luchadores. Aegor, mientras tanto, reconoció su apuro. Vio la sonrisa juguetona de Oberyn y comprendió que el príncipe estaba jugando con él. Sin embargo, a pesar de su conciencia, carecía de la habilidad para castigar ese descuido. Estaba atascado. Incapaz de retirarse sin humillación, incapaz de sorprender a su oponente con fuerza bruta. Irónicamente, la falta de habilidades que lo condenó también trajo consigo una ventaja inesperada. No había ningún riesgo real de dañar a Oberyn. La multitud, cada vez más numerosa, gritaba cada vez más fuerte, atraída por la promesa de un duelo entre la víbora roja y el asesino de caminantes blancos. Aegor exhaló, se estabilizó y cargó de nuevo. Su escudo impactó contra la lanza que se aproximaba, desviándola mientras se abría paso a corta distancia. El nítido estruendo de las armas entrechocándose se mezcló con los gritos y abucheos de los espectadores, creando una cacofonía en la arena. Los implacables ataques de Aegor fueron desviados una y otra vez sin que sufriera daño real. Con ese peso liberado de su mente, abandonó la cautela y blandió su espada de una mano con toda su fuerza, dejando tenues imágenes residuales en el aire. La lanza de Oberyn se movió aún más rápido, serpenteando entre los golpes como una serpiente, deslumbrando a la multitud. Empujó sin pausa y luego atacó con un rápido tajo mientras recuperaba el aliento. Apartó la lanza con el escudo y siguió avanzando. Pocos se atrevían a luchar así. Un ritmo tan agresivo e inflexible podía fácilmente hacer que la postura flaqueara, dejando al descubierto brechas fatales. Pero Aegor se había dedicado por completo al ataque, descartando por completo la defensa. Ya no le importaban las oportunidades. No tenía ningún plan para ganar, solo para sobrevivir con un atisbo de dignidad. Pin. Pan. Ban. Los agudos y rítmicos sonidos del acero al chocar con la madera resonaron en el círculo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿30 segundos? ¿1 minuto? ¿Más? Aegor no lo sabía.
Solo sabía que había repetido todos los ejercicios que le había enseñado a Arya, movimientos que había demostrado distraídamente meses atrás en Desembarco del Rey. Pero la diferencia entre la víbora roja y él mismo era infinitamente mayor que la que existía entre él y Arya. Por muy rápido que atacara, por muy poco ortodoxo o desesperado que fuera el golpe, Oberyn interceptaba cada golpe justo en el momento en que alcanzaba su máximo impulso. Entonces, con un rápido golpe, golpeaba el borde del escudo de Aegor con su lanza. La fuerza justa para dejar una abolladura visible, pero nunca la suficiente para romperlo o arrancárselo de las manos. Desde un punto de vista técnico, la pelea parecía la de un maestro jugando con su aprendiz. Pero los espectadores, ignorantes de los matices, solo vieron la tenaz persistencia de Aegor y los mesurados contraataques de Oberyn. Estallido. Aegor se tambaleó hacia atrás cuando otro golpe preciso sacudió su escudo. Al recuperar el equilibrio, sus músculos protestaron a gritos. Su resistencia se había agotado. Sus brazos ardían por el esfuerzo. Al bajar la vista, vio el escudo de madera lleno de hoyos y surcos. Comprendió que esas marcas de lanza representaban las muchas veces que Oberyn había decidido no golpearlo. Su antebrazo izquierdo palpitaba por los innumerables golpes de refilón. La piel, en carne viva bajo las correas del escudo, ardía con cada movimiento. Debería haberme puesto guantes. Aegor respiró hondo y alzó la vista. Oberyn estaba al otro lado del círculo, aún sereno, aún sonriendo con suficiencia. Y entonces el príncipe le guiñó un ojo deliberadamente. ¿Qué significa eso? ¿Me está diciendo que me rinda? ¿O que siga adelante? Aegor dudó. Había agotado sus movimientos más fuertes y su cuerpo flaqueaba. Podría prolongar la pelea repasando todas las técnicas de espada que conocía, pero ¿qué sentido tenía? Ya había ganado suficiente prestigio. Es hora de rendirme mientras todavía tengo algo de dignidad. Aegor. ¿Dónde estás? La repentina llamada sacó a Aegor de sus pensamientos. Su primer instinto fue ignorarla. Distraerse durante un duelo era una forma segura de morir. Pero entonces su mente captó la oportunidad que acababa de caerle en las manos. Una excusa perfecta para retirarse. Fingiendo confusión, Aegor bajó su espada y se giró hacia la voz. «¿MMM?» Oberyn siguió su mirada hacia una colina cercana. Un soldado guiaba a una figura vestida de negro hacia el ring. Aegor entrecerró los ojos y reconoció de inmediato al recién llegado. «Yoren. Por fin. Los dioses deben estar sonriéndome hoy». Aflojó las correas del escudo y dejó caer la madera maltratada al suelo. Su alteza, su habilidad es inigualable. Ha sido un verdadero honor. Hizo una profunda reverencia. Pero el muro ha enviado un mensajero al sur. Debe ser un asunto importante, y necesito recibir a mi hermano del Castillo Negro. Me rindo. Por primera vez en su vida, Aegor descubrió que rendirse podía ser genuinamente satisfactorio. Caminó hasta el borde del círculo, entregó la espada de práctica al asistente más cercano y se dirigió directo hacia la figura de la capa negra que se acercaba. «Los deberes oficiales deben ser lo primero», gritó Oberyn tras él, todavía apoyado en su lanza con la misma sonrisa perezosa. «Quizás podríamos retomar lo que dejamos esta noche. Un poco más de práctica con la lanza y la espada, y, de paso, quizás una animada charla sobre la vida».